Otros temas de coyuntura, ya nos acompaña el politólogo Carlos Meléndez. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, mucho gusto. Bien, bueno, en primer término, para comentar esta última encuesta que ha sido presentada por Ipsos respecto a esta aprobación del presidente Pedro Castillo, según lo que se ha conocido, una aprobación de las menores en los últimos 20 años por parte de presidentes que iniciaban su mandato. ¿Qué nos revela esto? Sí, bueno, en general es el presidente desde el retorno a la democracia el año 80 que comienza un periodo gubernamental con una aprobación más baja, ¿no? La comparación quizás más adecuada es con la de Fujimori el año 90, porque se trataban de dos outsiders, de dos políticos novatos con un discurso anti-establishment que buscaban renovar la política de en sus respectivos momentos, ¿no? Fujimori aquella vez inicia su gobierno con 46%, pero vemos que Castillo incluso con menos, con un 38%. Esto es un elemento que va a tener un impacto en el desarrollo de su gobierno, porque los primeros meses de una administración se caracterizan por una supuesta luna de miel. Un periodo en el cual la ciudadanía tiende a ser más condescendiente y tiene que apoyar, le da una suerte de cheque en blanco, incluso en algunas oportunidades anteriores al nuevo mandatario. Aquí lo que estamos viendo es que esta luna de miel no solamente va a ser corta, sino no va a ser tan armoniosa como el presidente se esperaba. No hay antecedentes de este inicio un tanto frío de parte de la relación entre el presidente y la opinión pública, ¿no? ¿Qué tanto ha afectado todo lo ocurrido desde el 6 de junio, desde la segunda vuelta, hasta la proclamación de Pedro Castillo como presidente de la República? Porque si bien es cierto, hubo una expectativa muy grande respecto a este proceso electoral, es cierto también que la demora en la proclamación y todos los eventos que se han dado sobre un presunto fraude y otros argumentos más, pues podrían haber afectado digamos, la percepción que se tiene de la figura presidencial, o esto no tiene nada que ver y más bien se está, digamos, tomando en cuenta desde el inicio de su gestión hacia adelante, que en realidad son pocas semanas? No, sin duda el ambiente enrarecido y polarizado de la política peruana después de la segunda vuelta, con las denuncias de fraude, pero además con las investigaciones periodísticas que han delatado la trayectoria de muchos de los que son ahora integrantes del gobierno y del gabinete Bellido. Es decir, ha habido un escrutinio de los antecedentes de muchos de los principales cabezas, las autoridades máximas de este gobierno, donde obviamente se han identificado pasivos más que activos para una opinión pública que ha estado acostumbrada a tener como primeros ministros a personas de un bagaje más tecnocrático o que vienen del sector público. Estamos ante un gabinete político. Como sabemos, la conformación de los ministerios proviene precisamente de coaliciones de diversos partidos de izquierda y diversos sindicatos. Entonces, este tipo de conformación de un gabinete más político, obviamente con los antecedentes propios de cada uno de estos ministros, es un elemento nuevo en la política peruana, si nos vemos los antecedentes de gabinetes más tecnocráticos. Y obviamente un político tiene más anticuerpos, ha generado más animadversiones, sobre todo si han participado en escenarios de polarización política. Esto ha hecho que la opinión pública, un dato importante, y como tú lo mencionas, perciba elementos negativos, peyorativos y debilidades dentro de quienes están debutando en este gobierno. Ahora, la designación del señor Guido Bellido como cabeza del gabinete ministerial todavía está pendiente. Dentro de algunos días se va a hacer esto, el voto de confianza al propio gabinete. La designación de Bellido, digamos que acumula más críticas, más suspicacias. ¿Cómo ves tú la figura del señor Bellido en esta coyuntura tan complicada?
Sin duda, era una figura que pertenece pues a la plana mayor, es una figura que pertenece a la plana mayor de Perú Libre. Su nombramiento estuvo pensado precisamente como una propuesta maximalista. No estamos ante un primer ministro que provenga de un partido más moderado, no estamos ante un primer ministro que sea indicado, que sea independiente. Estamos ante un primer ministro que pertenece a la plana mayor de Perú Libre. Y en ese sentido, pues, adopta todos los pasivos y activos de una figura que pertenece al entorno de este partido político. Y de hecho la percepción de la población, según la encuesta de Ipsos, la percepción es que obedece más bien a directivas del señor Vladimir Cerrón, ¿no? El secretario general de Perú Libre, el partido de gobierno, finalmente. Que es el jefe de este partido político, ¿no? Por supuesto. Y eso significa, ojo, eso tiene elementos positivos y negativos. Positivos al interior de la coalición. O sea, dentro de la coalición de gobierno y dentro de los sectores que apoyan precisamente al gobierno, que como vemos en la encuesta es muy mayoritario en el interior del país, pueden ver como un elemento positivo que un dirigente social radical, pero que viene de Chumbivilcas, que viene de las alturas de Cusco, llega a ser pues máxima autoridad del Ejecutivo. Eso puede ser visto y de hecho así es como se ve en un sector de la opinión pública, sobre todo en el interior del país. Sin embargo, para el establishment, para ciertos sectores más de clase media o más de clase alta, es más valorado negativamente, obviamente, los antecedentes de alguien que es investigado por apología del terrorismo. Es decir, aquí hay claroscuros, y esos claroscuros forman parte pues, de la polarización política que, como sabemos, en el Perú tiene raíces más estructurales que solamente gustos o preferencias con respecto a los partidos políticos. Y ahora, ¿cuál debería ser, consideras tú, la posición del Congreso de la República? Bueno, por lo menos ya aparentemente ha tomado una posición, sobre todo en el tema de fiscalización. No se han conformado la semana pasada comisiones que tienen que ver con indagaciones respecto, una, a este presunto fraude en el proceso electoral, dos, a lo referido a las actividades que ha tenido el presidente Pedro Castillo en los primeros días de su gobierno, que fueron desarrolladas en su vivienda, no exactamente en Palacio de Gobierno, lo que ha generado pues una serie de desconfianzas debido a la transparencia que debería existir en los máximos niveles del Estado. O sea, digamos que con este tipo de decisiones está marcando una línea de pronto de confrontación. ¿Cómo lo evalúas tú? La pelota está en cancha del legislativo sin dudas. El ejecutivo ya ha mostrado, ya ha presentado un gabinete que pertenece a una propuesta maximalista, radical, se puede decir. Radical no solamente además por la ideología de los dirigentes, sino también por la procedencia de los dirigentes. O sea, muchos de ellos provienen de sectores sindicales y esto obviamente seamos francos, ha asustado a un sector de la ciudadanía en el Perú. Entonces, pero digamos, el concepto sindical está relacionado necesariamente con ¿un radicalismo? Para algunos sectores del establishment limeño, lamentablemente sí. O sea, porque estamos hablando de sindicatos que no pues son sindicatos que pertenecen al capitalismo moderno, que no tenemos en muchos sectores en el Perú, sino parte de sectores pues, que han sido postergados con informalidad, con precariedad laboral. O sea, ver la Confederación Nacional Agraria y compararla con el desarrollo de organizaciones sindicales en otros países de América Latina, hay una gran distancia, ¿no? Para ciertos sectores del país, la procedencia, la sola procedencia de muchas de estas figuras políticas ya habla de cierto radicalismo, en algunos casos con razón, porque como sabemos, pues en el interior del país, sobre todo en algunas universidades del interior, los discursos de izquierda, mariateguista, son los predominantes. Pero entonces, luego de esta presentación, que asume, que se percibe como radical para un sector de la ciudadanía, el legislativo tiene la pelota en su cancha y puede responder de dos maneras. Por un lado puede responder también radicalizándose y yéndose hacia el otro extremo. Hemos visto que dos bancadas políticas no se han reunido, ni siquiera convenido para ver si se puede generar algún tipo de acuerdo o de consenso. O algunos pueden ensayar una propuesta más moderada y al momento de votar por la confianza podrían inclusive abstenerse. Entonces, acá tiene que jugar muy bien el legislativo porque
no debe de rehusar ni de renunciar, perdón, a su tarea de fiscalización como las comisiones que están creando, pero esto no necesariamente significa romper el equilibrio de poderes y llegar a una colisión, que es lo que los sectores extremistas y radicales de derecha también están persiguiendo. Ahora, ¿y cómo evalúas tú que hay esta posibilidad, porque se ha planteado también, de que eventualmente se le otorgue la confianza al gabinete de Guido Bellido, pero que inmediatamente después se empiece con una retahíla de, digamos, llamados al Congreso a los diversos ministros, o por lo menos los que están cuestionados, ¿no? Ya el tema, por ejemplo, del actual ministro de Relaciones Exteriores es uno de ellos. ¿Consideras que esta es una estrategia adecuada, si es que eventualmente se le da el voto de confianza y luego se empiezan a llamar o a interpelar a los ministros uno a uno? Tendríamos que ver cuáles son las razones por las cuales se interpelan a estos ministros. Si se les interpela por posiciones que tienen que ver con hace 10 o unos 15 años, me parece que eso en realidad está pues cayendo en errores. Pero si se lo hace por su gestión, se lo hace por su administración, por lo que están haciendo como ministros en este periodo, yo creo que tiene mucho más sentido. Claro, por ejemplo, en el caso del señor Béjar, ministro de Relaciones Exteriores, se le está cuestionando, por lo menos lo que se ha dado a conocer en la lista de preguntas en la interpelación, es por su filiación a un pasado guerrillero, por ejemplo, ¿no? Bajo esa perspectiva, ¿usted considera que no, o sea, es un poco criticable este tema, este asunto, que se le cuestione por ese pasado y no más bien por una gestión actual? Bueno, si es que ese pasado tiene implicancias concretas, digamos, si es que ese radicalismo que alguna vez empleó intelectualmente o pragmáticamente tiene implicancias directas en la gestión pública, yo creo que sin dudas vale la pena hacer ese tipo de preguntas y de inquisiciones. Pero si es que no tiene, yo creo que hay preguntas más importantes y más relevantes que hacerle a un canciller, sobre todo ahora que el gobierno de Pedro Castillo está realineando las fuerzas geopolíticas en la región. O sea, yo creo que una interpelación mucho más inteligente, mucho más aguda y mucho más fiscalizadora, tiene que ver más bien con temas como el Grupo de Lima, temas bien como el apoyo a la democracia en Venezuela, o temas como el rol que pueden jugar algunos países teniendo injerencias en la política nacional del Perú. Listo. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muy amable. Que tenga buen lunes. Un gusto.